Hola, ¿qué tal? Soy Rodolfo Noriega y quiero darles una cordial bienvenida a todas las personas que me están escuchando desde cualquier lugar del mundo. Gracias por unirse a este canal sobre el Diario de Papás. Te invito a escuchar este diario sobre lo que vivimos como padres y comenta sobre los temas que acá charlamos. Antes de empezar, quiero contarles que, la semana pasada no hubo capítulo, no estaba yo en la ciudad y estaba en unos asuntos personales y laborales que no me permitieron tener el tiempo para hacer el capítulo. Aunque son capítulos cortos, igual se necesita tiempo para poderlos grabar y poderlos montar acá. Entonces espero sigan teniéndome paciencia, porque posiblemente en algunos momentos no podré tener la oportunidad de hacer la grabación del capítulo. Entonces empecemos y hablemos para el tema que estaba previsto para el día de hoy, ¿sí? En algunos capítulos anteriores, de hecho, he hablado de esa relación entre uno como papá y el hijo que uno tenga, ¿no? O la hija que tú puedas tener. Y esa conexión importante que uno va creando, ¿no? Y el vínculo que se va haciendo a medida que van pasando los años, ¿no? Sin embargo, a veces surgen desafíos que a mí personalmente me llenan de desesperación. Y entiendo que no solo a mí, eso sucede a muchos papás. Imagínense cómo podría estar uno, ¿sí? de abatido y lleno de desesperación a causa de la rebeldía que tu hijo o que tu hija de cualquier edad comienza a manifestar. Es una situación angustiante y en realidad nadie puede hacer mucho por ayudar, ¿no? Y aunque no pueden hacer mucho por ayudar, sí hacen otras cosas allí. El tema de hoy es la rebeldía, ¿sí? Y la rebeldía puede verse de muchas maneras. En la desobediencia, en actitudes desafiantes, ¿sí? Retantes, o incluso comportamientos que uno no espera, ¿sí? Y que retan y además desafían mucho esa autoridad paterna que uno puede tener. Algunas personas dirán o pensarán que no se debe pensar en autoridad, pero aquí realmente la anarquía no creo que sea la solución en un hogar, ¿sí? En una relación de padre e hijo o el padre con su hija. Creo que la anarquía, o estoy casi que convencido de que la anarquía no es la solución, ¿sí? Y no hay que confundir en el ser autoritario y de pronto agresivo con la autoridad que uno debe ejercer. Precisamente si el rol de papá es guiar y realmente poner unos límites claros, no puede llevarse a la anarquía, ¿sí? Cuando un infante se está criando sin ley, seguramente así se va a ir a enfrentar a la sociedad pensando que nadie le puede poner límites. Y obviamente para nosotros estar dentro de un grupo social hay que saber tener claro cuáles son los límites que yo tengo que hacer, donde yo exijo el respeto y hasta dónde debo respetar a los demás, ¿no? No puedo simplemente decir que soy una persona libre y que puedo hacer lo que yo quiera sin tener en cuenta a las personas que están en mi entorno, ¿no? De ahí lo importante que la autoridad desde el seno del hogar o desde ese rol de paternidad debe estar claro, ¿no? Entonces esta situación puede generar desesperación, ¿no? Y cuando digo esta situación es cuando uno se encuentra con estos momentos de rebeldía que aunque no se note mucho, y en otros sí se logra ver un poco esa desesperación, sí hay una lucha por encontrar la manera de mantener esa conexión o ese vínculo con el infante, de tal suerte de que eso no se convierta en alguien que quiere imponer una autoridad y la otra personita que la está desafiando, ¿no? No es nada sencillo y obviamente como papá se llega a una desesperación. Claro está que aquí yo hablo desde el punto de vista de tener en cuenta que uno debe crear esos lazos sin necesidad de llegar allá a la violencia. No es nada fácil y tampoco estoy diciendo ni patrocinando de que se deba llegar a la violencia ni estar amenazando, pero hay situaciones bastante complejas, ¿no? Las personalidades que traen los niños realmente
ya vienen allí como que escritas en ese ser y las van manifestando. Y de ahí es donde uno como papá debe ir estableciendo esos límites, ¿no? Entonces, mientras como papá uno está lidiando con la desesperación que surge de la preocupación por el bienestar, pues, de esa relación que uno quiere tener o que yo quiero tener con mi hijo, resulta que uno es señalado por la situación. Por esa situación que uno está viviendo termina siendo uno señalado. Siempre te está preguntando alguna persona cuando tú de repente comienzas a desahogarte, ¿no? Y te comienzan a preguntar por lo que estás haciendo con mi hijo, ¿no? Me preguntan, bueno, ¿y tú vas con él y haces esto? ¿Y cómo lo haces? Como indagando para saber en qué se está equivocando uno como papá, ¿no? Y es un señalamiento bien bravo, porque entonces uno termina recibiendo el señalamiento social y al mismo tiempo uno lidiando con esta situación que uno puede sentir que se le está saliendo de las manos. Esto trae, pues claro, está un momento de desconcierto al enfrentar la rebeldía del niño, ¿no? O de la niña que tú tengas, y encima el señalamiento pasivo detrás que hay de estas personas que se te acercan ahí como que a hablar. Y bueno, pero tú sí le has dicho que hasta qué hora debe ver televisión o qué programas debe ver, y el celular hasta cuánto momento lo debe tener, y tú le has dicho que, por ejemplo, que cuando está comiendo se tiene que sentar de esta manera, que no tire la comida al piso, que no la bote, que no haga, pues, que no use la comida para jugar, en fin. Y aunque hay algunos que dicen que sí, que el momento de la comida puede ser divertido, pero entonces hay un hilo bien delgado entre decir si se debe o no se debe ir al punto de jugar o convertir ese momento en algo divertido, ¿no? Entonces también uno comienza preguntándose, pues, bueno, ¿y en qué momento yo no fallé aquí, o qué es o cómo busco yo cuál es el origen o la razón de este comportamiento que tiene mi hijo, por ejemplo? Y ¿qué le estará pasando? ¿De dónde habrá sacado esto? Si es que aquí todo está tranquilo. Pues resulta que la ansiedad a uno se le intensifica cuando los intentos de disciplina o de tratar de conversar no funcionan inmediatamente, ¿no? Y cada vez uno siente que se aleja más, pues obviamente del niño, ¿no? Yo de pronto puedo decir, no voy a hablar con él ahora porque entonces yo estoy molesto, porque como ser humano también debo estar molesto. Sí, que yo debo administrar y mejorar ese manejo de las emociones, pues claro que lo hago, sí. Precisamente por hacerlo que termino diciendo, no, me toca frenarme aquí o mirar qué hago luego, pero bueno. Entonces, es cierto que en lugar de imponerse esa autoridad que uno siente con el momento de la rebeldía, y en algún capítulo le decía que uno siente que se la están saboteando, pues uno como papá debe buscar o entender esas razones detrás de esa rebeldía que tiene el niño, ¿no? Que tiene la niña, que tienes tú. Yo en mi caso me pongo a pensar, bueno, podría ser la razón, hasta que de pronto encuentro, es que como le quitamos internet hace días, o hicimos un control parental de este programa que le estaba viendo, que le estaba lo estaba influenciando demasiado, porque aunque dicen que no, sí hay programas. El hijo mío, si ve a un niño allá que se porta rebelde, que tira las cosas, él lo intenta hacer aquí en la vida real para saber, y por mucho que uno le diga, mira, eso haya actuado en una situación, pues sí, también sucede en la vida real, pero hay acciones que termina copiando, y sí hay que estar ahí con la guía, ¿no? Y cuando uno siente que uno está guiando y está orientando y no está funcionando, pues entonces quita uno este programa, ¿no? O de pronto, según la categoría del programa, este no es para la edad que él tiene, entonces se bloquea por el momento, y eso también genera allí una especie de rebeldía porque no está viendo algo que de pronto le había encantado, ¿no? Entonces uno tiene que ir buscando como qué es lo que le estará pasando, y para saber dónde puede encontrar el origen del asunto. Entonces se debe tener mucha paciencia, ¿sí? Y uno piensa en pasar más tiempo con el niño, en tiempo de calidad, eso sí, ¿no? Porque eso siempre le dicen, bueno, pero tú pasas tiempo con tu hijo, pero tiempo de calidad. Entonces parece que cada uno de nosotros tiene un concepto diferente de tiempo de calidad. Entonces uno piensa en hacer muchas actividades que le gusten a él, y que uno también, uno termina accediendo a lo que le gusta a él, porque las actividades de adultos pues no compaginan, ¿no? Y de pronto ahí es donde ellos también terminan aislándose. Entonces así lo he estado haciendo, y aún así las personas no lo ven y siguen diciendo que se debe jugar más, compartir más, es decir, minimizan cualquier argumento que uno pueda dar,
porque parece que nada es suficiente, ¿no? Pero cuando uno está desde la otra barrera, mirando y señalando y calificando, pues claro, como jurado uno afina muy bien ese lápiz para comenzar a juzgar. Que, bueno, sí, uno también lo hace y uno también es juzgado, ¿no? Entonces, no me refiero a que no se debería hacer nada y que solo se comprenda que uno es un ser humano, ¿no? Pues sí, hay que entender que uno es un ser humano también, aunque uno tenga una responsabilidad grande, pero es claro que compartir y jugar y comenzar a entender los estados de ánimo y gustos pues, de mi hijo, o en tu caso tu hija o tus hijos, sería mucho mejor para llevar a cabo una relación pues más amena, ¿no? Y que se mitigue un poco la rebeldía, porque en algún momento se brotan los episodios de rebeldía, ¿no? Entonces, no es nada fácil mantener la constancia, la paciencia y la comprensión para manejar este aspecto, y como papá he tenido que aprender a establecer esos límites claros, ¿no? Pero entendiendo a mi hijo, ¿no? En la medida en lo que yo puedo entender, porque hay cosas que definitivamente no logro entender. Y desde algunos expertos pues, dicen que la rebeldía puede ser una forma de expresar inseguridades, frustraciones, y uno como papá no capta de inmediato esa razón, ¿no? Uno tendría que buscar, y a veces uno ni siquiera se toma la tarea de indagar. Uno simplemente ante esa rebeldía, por la misma situación que uno haya tenido en el día o por otras razones del mundo en el que uno está, a veces uno también termina reaccionando con rebeldía, ¿no? Que está bien, bueno, no sé, expertos dirán, no, eso no está bien, pero y es que en ocasiones uno a veces no hace ese filtro, ¿no? Uno a veces no controla y termina pues realmente explotando. Y aunque entre más estemos en contacto con el mundo del niño o de la niña, pues esto hace que uno tenga mayor comprensión de la vida que ellos llevan, ¿no? Y se va ganando un poco la confianza, que es importante, ¿no? Y esto es un proceso constante que lleva tiempo, dedicación, paciencia, como decía, mucha paciencia, y a través de esa paciencia, pues, y la comprensión y las conversaciones que se puedan tener, uno se apoya y bueno, puede ayudar a ir superando esa desesperación que le causa a uno esas rebeldías que uno encuentra de repente así, en mi caso, en mi hijo, ¿no? Bueno, y esta rebeldía de dónde surge, ¿no? Y que a veces se cierra y que no quiere contar, y le toca a uno como adivinar hasta que finalmente uno puede como encontrar, o finalmente uno no encuentra cuál es el origen y termina uno pues llevándolo por el lado amable, como se dice por allí, y podría mejorar. Entonces, es un gusto tenerlos en este canal y gracias por escucharme, y no dejes de comentar este diario personal. Y si tienes algún tema que me sugieras para exponer en este canal, con gusto lo haré. Soy Rodolfo Noriega, les hablo desde Bogotá, Colombia. Hasta el próximo capítulo. Acá está la voz de los papás.